Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Mayday, aquí el 2803, Mayday, tengo el motor en mínima, voy a buscar un campo. Algunos de esos animales del monte ya lo está cargando. Por eso que ellos no están cansados, por eso que ellos no están asentaditos, quietos. Ya ese animal me parece, un duende pronto lo está volatando a ellos, dando mismo vueltas. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió un año, la bebé Christine, pues miraba la foto de mi hijo y decía, Dios mío, los tenemos que encontrar. Una avioneta se estrelló contra la insondable selva amazónica y solo un milagro permitió que hubiera sobrevivientes. 4 hermanitos indígenas entre los 11 meses y 13 años de edad. Quedaron perdidos, a merced de las fieras salvajes, el hambre y los espíritus misteriosos que deambulan la jungla. Yo soy el inspector. Y en este capítulo voy a contarles una historia que tuvo en vilo a toda una nación durante 40 días. Un viaje a las profundidades de la resistencia humana a través de una trepidante operación militar y las creencias ancestrales de una tribu. Al final, un enigmático intercambio con un duende. 4 vidas para que liberara a los pequeños. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Enigma en la selva, el perro Wilson, el duende y el canje de 4 almas por los niños. Queridos oyentes, voy a contarles una historia increíble, pero veraz. Una historia que comienza con una tragedia en un inhóspito lugar de la Amazonía, que incluye un operativo militar sin precedentes, espíritus y duendes de la selva, y un perro sacrificado para salvar a unos niños perdidos. Los protagonistas son los miembros de la familia Ranoque Mucutuy, estirpe de una etnia del Amazonas llamada Muinane. Pertenecen a la comunidad indígena de Puerto Sábalo en el departamento de Caquetá, y como todos los pueblos aborígenes de Colombia, se criaron al abrigo de la naturaleza, viviendo de los elementos en sus formas más puras, y conservando tradiciones ancestrales que datan del origen de la civilización. El 1 de mayo de 2023, esta familia tomó un vuelo que cambiaría sus vidas para siempre. La madre Magdalena Mucutuy abordó la avioneta monomotor Cessna U-206G en el aeropuerto de Araraquara, localizado en Solano, Caquetá. Su destino final era la ciudad de Villavicencio, con una escala en San José del Guaviare. La mujer de 33 años iba acompañada por sus 4 hijos, Leslie, de 13, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 4, y la bebé Christine Nerimán, de apenas 11 meses de nacida. El otro pasajero era Germán Mendoza Hernández, de 57 años, un líder social integrante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. La pequeña aeronave era pilotada por el capitán Hernando Murcia Morales, de 55 años, quien despegó a las 6:05 de la mañana con cielo despejado. La avioneta tomó vuelo sobre el verde domo de la jungla, contemplando desde arriba la inabarcable vastedad del Amazonas, hasta que... ¡Mayday! ¡Mayday! A las 7:17 de la mañana, el capitán Murcia envió un mensaje de emergencia. ¡Mayday! Aquí el 2803, Mayday, tengo el motor en mínima, voy a buscar un campo. La avioneta comenzó a perder altura y en la torre de control de San José del Guaviare, los radiooperadores entraron en estado de alerta. El piloto volvió a comunicarse a los 15 minutos. 2803,
El motor volvió a coger potencia. Estoy a 120 nm de San José. Creo que voy a ascender a 8500. Parecía posible superar la emergencia, pero cuando el destino está asignado por la tragedia, no hay espacio para la esperanza. ¡Mayday! ¡Mayday! 2803, aquí el 2803. El motor me volvió a fallar. Voy a buscar un río. Creo que tengo uno aquí a mi derecha. Está, si no estoy mal, 103 millas de San José. Voy a tener que acuatizar. El capitán Murcia dirigió la aeronave hacia el río Apaporis, que serpentea por la selva, entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, pero el motor se apagó antes de llegar. Los pasajeros entraron en pánico cuando la punta del avión tocó las copas de los árboles y la hélice del rotor se desprendió. El llanto de los niños fue opacado por el estruendo de la máquina despedazándose contra las ramas. El esposo de Magdalena Mucutuy, Manuel Ranoque, entró en desesperación cuando le avisaron que la avioneta se accidentó. Múltiples preguntas lo asaltaron. ¿Sobrevivió su mujer? ¿Qué pasó con los niños? ¿Era culpa suya por haber comprado los pasajes? Tenía que ver con sus propios ojos lo que había pasado. Le rogó ayuda al gobierno y a su comunidad indígena y se unió a un pequeño grupo de militares que partió en búsqueda de la aeronave. Los exploradores se internaron en la selva con ayuda de varios perros entrenados, pasando las noches en campamentos improvisados. Manuel Ranoque les agradeció por su esfuerzo. Primero que todo agradecerle a toda la fuerza militar y a todo el grupo indígena que se une a esta minga. Y en primer lugar, pues anímicamente puedo decirle que no estoy bien porque esto es un golpe duro. Pero sí tengo mucha fe que posiblemente estaré con mis hijos, con mi familia, que es lo más importante. Totalmente difícil. Aquí en donde estamos no ha sido nada fácil. Ustedes mismos ya se dieron cuenta cómo está el clima, esto ha estado lluvioso, no ha sido posible. Nosotros hemos pulcado todo este monte. La fuerza pública estableció un puesto de mando en San José del Guaviare, bajo las órdenes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, y desde allí definieron un perímetro inicial de búsqueda de 17 por 19 kilómetros en inmediaciones del río Apaporis. Se trataba de un área enorme, casi del 80% de la extensión urbana de Bogotá. Aún así, la misión fue designada con el nombre clave de Operación Esperanza. Tenían apoyo de la Fuerza Aérea que sobrevolaba la Amazonía con sus helicópteros, tratando de avistar la avioneta siniestrada, pero cada vez que moría el sol en el firmamento se daban cuenta que aquella podría ser una misión imposible. En tierra, los árboles eran tan altos y frondosos que tapaban la entrada de la luz, la maraña tan tupida que no se veía más allá de 10 metros, y el clima tan húmedo y lluvioso que las huellas se borraban con rapidez. Pasaron 2 semanas sin encontrar nada hasta que el 15 de mayo de 2023 todo este esfuerzo empezó a valer la pena. En la vereda Palmarosa del municipio caqueteño de Solano encontraron los restos de la avioneta Cessna U-206G. La cabina estaba en posición vertical con el tablero de control contra el suelo sostenida por las ramas. En el lugar encontraron a los 3 adultos. La madre Magdalena Mucutuy, el líder indígena Germán Mendoza Hernández y el piloto Hernando Murcia Morales. El impacto de la caída les produjo heridas fatales. Pero no había rastro de los 4 hermanitos. ¿Dónde estaban Leslie, Soleini, Tienoriel y Christine Nerimán? ¿El aterrizaje forzoso los había expulsado de la cabina? ¿O acaso las fieras de la selva los devoraron? Los perros que acompañaban a los exploradores estaban condicionados con el olor de los niños. Su olfato había sido impregnado con el aroma de sus ropas suministradas por la familia y comenzaron a buscar en los alrededores. Uno de los caninos, de nombre Wilson, encontró a pocos metros del lugar del accidente el tetero vacío de Christine Nerimán. ¿Por qué estaba ahí? ¿Podría ser posible el milagro de que los pequeños hubieran sobrevivido? Manuel Ranoque estaba convencido de que era posible. Lo más difícil
ha sido primero que todo encontrar la avioneta, porque pues hasta el momento no sabíamos si habían sobrevivientes, así como pues se puede ver la avioneta en el estado que está, digamos, para mí pues una niña de 13 años, otra hija de 9, mi hijo de 5 y mi hija de 11 meses, para mí es totalmente difícil creer que el poder de Dios existe, y es por eso que mis hijos siguen con vida y los tendremos con vida junto con todos nosotros. La Operación Esperanza tomó un segundo aire y a la búsqueda se unieron más personas. 115 militares de las Fuerzas Especiales y 93 indígenas de las comunidades amazónicas, como los Muinane y los Nucacmacú. Con sus esfuerzos combinados, en los 3 días siguientes hallaron más rastros: la tapa del biberón, un pañal usado, un pedazo de carcasa de celular, una pisada, un par de zapatos azules, restos de frutas mordidas y un cambuche improvisado con hojas de bijao. Todo parecía indicar que no solo habían sobrevivido, sino que se estaban movilizando por la jungla. Los exploradores conformaron varios equipos y se dividieron, coordinados desde el centro de mando de San José del Guaviare. Los equipos en tierra avanzaban llamando a los indígenas. En Colombia, la prensa hizo una amplia cobertura de la operación y cada hallazgo se convertía en el principal tema de conversación de los ciudadanos. La historia de los hermanitos perdidos se convirtió en una causa nacional. Las emisoras, el Ejército Nacional. Todos los días los militares enviaban reportes de la búsqueda a los medios de comunicación, aumentando el sentimiento de solidaridad por los niños y la valerosa operación de búsqueda. Por eso hubo júbilo general el 17 de mayo, cuando el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter que los habían encontrado con vida. El jefe de Estado quiso dar la noticia primero para destacarla como un logro de su gobierno. En ese momento padecía un agobiante descenso en su popularidad, por lo que el hallazgo de los hermanitos era un elixir para su cuestionado desempeño político. Sin embargo, cuando le consulté al ejército si era verdad, se negaron a confirmar la información. Pasaron varias horas hasta que el propio presidente Petro tuvo que desmentirse a sí mismo. Era una fake news, una mentira de la cual culpó a una funcionaria del Instituto de Bienestar Familiar. El país, que se había ilusionado con la noticia, pasó rápidamente de la euforia a la decepción. Los niños seguían desaparecidos. Un despliegue tan grande de comandos especiales solo se veía en Colombia cuando había que atrapar a un pez gordo de la guerrilla. Pero a pesar del apoyo de los indígenas, los aparatos tecnológicos, los perros entrenados y las aeronaves no lograban dar con el paradero de los perdidos. Los exploradores dedujeron que se estaban moviendo por la maraña, tal vez con 8 días de ventaja y que por eso no escuchaban sus gritos. Pero ¿qué tan rápido podían desplazarse aguantando hambre y cargando a un bebé de 11 meses? ¿De qué se alimentaban para poder tener energías y caminar? La urgencia crecía con cada noche porque estaban seguros de que no solo ellos buscaban a los pequeños. El hambre también asediaba, así como los jaguares, anacondas y otras fieras que podían ver a los hermanos como un tierno bocado. El rastreo de huellas no era suficiente, así que tuvieron que ingeniar otras estrategias. La primera fue lanzar paquetes de comida desde los helicópteros, con el anhelo de que los muchachitos los encontraran y sobrevivieran así a la hambruna. Ahí no pararon las ideas. Se instalaron reflectores de colores para iluminar con la luz varios puntos, de modo que los perdidos pudieran guiarse de noche. También empezaron a usar pitos para atraerlos con el sonido y acordonaron algunas zonas con cintas de demarcación. El coronel Fausto Avellaneda, uno de los comandantes de la operación, lo explicó de esta manera.
Las cintas se llevaron para demarcar zonas, le denominamos líneas guía, en la cual vamos a colgar silbatos para que si los niños los llegan a encontrar puedan emitir señales audibles para nosotros. La estrategia lo que busca es llevar los niños y canalizar el movimiento de ellos para poderlos guiar en unas zonas que determinamos nosotros como unos puntos de paso que podrían ser obligados para tratar de que ellos se puedan guiar con medio de estas cintas. ¿Pero qué era lo que ocurría? ¿Por qué a pesar de tan excelsa implementación de recursos los niños no eran atraídos? Una de las hipótesis era que tal vez estuvieran asustados de ver a tantos hombres armados. En esa región había grupos insurgentes que patrullaban la selva con las mismas armas y uniformes camuflados de los militares, y esta situación podría confundir a los niños. Ante esta posibilidad, se les ocurrió grabar un mensaje de la abuela para reproducirlo por megáfonos, tanto en español como en su dialecto nativo, para ver si a los niños les daba más confianza. Esto explicó uno de los militares. Bueno, el día de ayer insertamos en nuestra área de operaciones, área de búsqueda, unos nuevos equipos de orientación visual y auditiva. Estos equipos consisten en unos reflectores, los cuales se emplean durante la noche por medio de una planta eléctrica que también fue insertada con el fin de que los niños ubiquen esta luz, la cual tiene un alcance de aproximadamente unos 500 metros. Igualmente se insertó un equipo de polifoneo táctico terrestre que cuenta nuestras fuerzas militares, el cual ha sido empleado en siniestros y nos da un alcance auditivo de aproximadamente 3 a 4 kilómetros. Esto con el fin de que nuestros niños puedan ubicar estos mensajes que son lanzados por su abuela. Y así retumbaba la voz de la abuela en la jungla. Ellos le están buscando, los ejércitos, ustedes también, ustedes. Hija, le agradezco que esté quieto, parado, si ustedes escuchan al micrófono, hija, esté parado ahí, para que ellos les traigan a usted, si se siente agotado, solo mi Dios lo sabe. Chao, hija. Nelly. El resultado volvió a ser negativo y ya había pasado más de un mes desde el accidente. Confieso que yo mismo empecé a perder la fe, a prepararme para escribir la crónica de una tragedia. ¿Dónde estaban los niños? ¿Por qué ni siquiera había rastro de sus cadáveres si es que habían muerto? ¿Por qué Wilson y los demás perros entrenados no captaban su aroma? Los indígenas que apoyaban la búsqueda empezaron a tejer otras teorías, que nada tenían que ver con los peligros mundanos de la selva, sino con espectros que habitaban la naturaleza desde el origen del planeta. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Noticias RCN, seguimos muy pendientes de los 4 menores que están desaparecidos en la espesa selva del Guaviare desde hace más de un mes y seguimos acompañando los esfuerzos de los indígenas y comandos especiales que no descansarán hasta encontrarlos, pero en las últimas horas a esta búsqueda intensa se unieron 2 integrantes. La Operación Esperanza era más que una misión de búsqueda. También fue la fusión de 2 civilizaciones, el encuentro de 2 sistemas de pensamiento que entendían la naturaleza y la cosmogonía de formas opuestas. Mientras los militares se valían de instrumentos tecnológicos para medir distancia, calcular el clima y distribuirse en el terreno, los indígenas que iban con ellos trataban de conectarse con los espíritus de la selva. Pronto las oraciones y los rituales comenzaron a ser parte de las jornadas. Los chamanes, o taitas como se les dice en el sur de Colombia, le pidieron permiso a la naturaleza para entrar en ella. Usaban agua bendita y humo de tabaco para purificar los senderos. Y cuando tenían agotamiento físico consumían el mambe, un polvo de hoja de coca tostada, que mezclado con otra hierba les ayudaba a recuperar el vigor. Dado que la búsqueda se había tornado tan difícil, los indígenas sentían que había algo sobrenatural impidiendo que encontraran a los hermanitos. Creían que un duende los estaba reteniendo, un espíritu malicioso de la selva que tal vez quería conservarlos como sus mascotas, o peor, asesinarlos. La abuela materna, María Fátima Valencia, narró lo que pensaba en RCN Radio. Ya ese animal me parece un duende, pronto lo está
volatando a ellos, dando mismos vueltas y ya no encuentra, entonces ellos no. Entonces nosotros pues este momento pues estoy muy preocupado por esa parte. Sí, yo sé que todo el mundo busca por los perros, esos ejércitos, yo sé, ya es tiempo de que ya podía aparecer esos niños. Queridos oyentes, si recuerdan la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, en los capítulos 7 y 8 les narré una historia titulada Raptada por un duende, en la que una comunidad del municipio antioqueño de Yarumal aseguraba que uno de estos seres malignos había secuestrado a una niña de 5 años en el bosque. Esto sucedió hace 16 años, a más de 600 kilómetros de distancia de la Amazonía, lo que demuestra que el mito de los duendes no solo sigue vivo en la actualidad, sino que está esparcido por toda Colombia y sus múltiples culturas. Entonces, ¿cómo recuperar a los infantes de este espectro escurridizo? La respuesta podría estar en el yagé, una planta amazónica de componentes psicoactivos, utilizada desde los tiempos inmemoriales para conectarse con los antepasados y el mundo espiritual. El primero en consumirla fue Manuel Ranoque, padre biológico de Tien Noriel y Christine Nerimán y padrastro de Leslie y Soleini. En medio del trance viajó al plano astral para pedir ayuda a los espíritus de la selva. Quería que le dieran la ubicación de los niños y se los devolvieran, pero la invocación no funcionó. El duende o lo que fuera que los tenía cautivos se negó a entregarlos. El tiempo siguió su imparable trayecto y bajo su invisible presencia, Christine Nerimán cumplió su primer año de edad y Tien Noriel 5. 2 cumpleaños que no se celebraron, en los que no hubo tortas ni regalos, sino hambre y peligros por doquier. Al recordar esta situación, al general Pedro Sánchez, oficial al mando de la Operación Esperanza, se le quebró la voz en una entrevista televisada. Nosotros en operaciones especiales siempre nos enfrentamos a la incertidumbre y tratamos de minimizarla con la máxima información posible, pero no sabemos qué es lo que pasa en la mente de esos 4 menores que sentimos como si fueran nuestros propios hijos. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió 1 año la bebé Christine, pues miraba la foto de mi hijo y decía, Dios mío, los tenemos que encontrar. El 8 de junio de 2023, 39 días después del accidente de la avioneta, los indígenas decidieron hacer un segundo ritual de yagé. Esta vez el oficiador del rito fue el Taita Mayor Rubio, un anciano sabedor con más experiencia en los trances. Regresó tranquilo del viaje astral, con la esperanza revitalizada por encontrarlos vivos. Así lo contó en una entrevista exclusiva para el canal RTBC. Cuando estábamos un poco ya desesperados, acudimos al tema de espiritualidad, y el tema de espiritualidad para nosotros era el toma del yagé, porque esa es la que ya nos indicaría realmente a dónde se encontraban los menores de edad. Intentamos la primera noche y no nos quiso funcionar la toma. Le dimos a Manuel, que era el padre de los niños, por enlace por el espiritual de los hijos se daba, pero no tuvo la capacidad suficiente. El yagé no le actuó, ¿sí? El yagé, en caso de nosotros, el yagé se utiliza en casos muy especiales. Entonces nosotros nos tocó acudir en ese yagé, ese tema especial, porque ya 40 días los niños no se podían encontrar. Entonces, el último opcionó el Mayor Rubio, fue el jueves por la noche, el viernes hizo la última toma, y algo increíble que ese día todos nos reunimos, los que quedamos allá, y todos dijimos, hoy lo encontramos, en serio. Quizás dije la unidad Buitre 1 que está al lado de nosotros, al capitán Díaz, hoy lo encontramos, vamos a hacer una estrategia de búsqueda. Tal vez por casualidad o por la gracia de los antepasados contactados con el yagé, ese mismo día empezó a tejerse el milagro.
Wilson, uno de los perros que acompañaban a los militares, se separó del grupo olfateando un rastro. Se introdujo en la manigua y caminó por varios minutos hasta llegar a un cambuche improvisado con ramas. Los niños se fueron asomando tímidamente entre las ramas para ver quién había llegado a su escondite. Se alegraron al ver que era un animal amistoso y no una bestia dispuesta a cazarlos. El perro estuvo con ellos un par de horas y después regresó a buscar a los soldados para avisarles, tal cual había sido entrenado. Pero el duende no estaba dispuesto a dejarle el camino libre tan fácilmente. Por razones que permanecen en el misterio, Wilson se extravió. Esa noche no regresó a donde los comandos. En la mañana siguiente, cumpliendo la premonición anunciada al Taita Mayor Rubio en la segunda toma de Yajé, un grupo de indígenas encontró a los hermanitos en un paraje de Solano, Caquetá, a 5 kilómetros de distancia del sitio del accidente. Los pequeños estaban famélicos, con la piel adherida a los huesos y el rostro cadavérico, pero felices porque al fin había terminado la travesía. Luego se reunieron con los comandos, quienes les suministraron alimento y medicinas, para luego extraerlos en helicóptero hacia el Hospital Militar de Bogotá. El líder indígena Giovanni Yule Sape, director de la Unidad de Restitución de Tierras, no dudó en agradecer a los espíritus el haberles permitido recuperar a los infantes. 40 días ellos estuvieron al cuidado de ellos, los espíritus del agua, del sol, de la luna, del duende. Los espíritus de los árboles fueron quienes cuidaron de ellos y por supuesto entregaron a los niños para que vuelvan al seno de su familia. El rescate fue celebrado en toda Colombia, especialmente por el gobierno nacional, que aprovechó la oportunidad, esta vez real, para cubrir por un momento los escándalos de supuesta corrupción que venían afectando su credibilidad. En fila india fueron llegando al hospital el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velásquez y otros funcionarios del gabinete, con la esperanza de ver a los pequeños y tomarse la foto para los diarios. Velásquez dio el parte de victoria. Vimos entonces a Leslie, a la que también igualmente tenemos que reconocerle no solo su valor, sino su liderazgo, porque podríamos decir que fue por ella que los 3 hermanitos pudieron sobrevivir a su lado, con sus cuidados, con el conocimiento también de la selva. La menor que cumplió 1 año en la selva, Cristín, lo mismo que el niño, Tien Noriel, que cumplió igualmente sus 5 años en la selva. Luego de 40 días soportando la jungla y todavía con el dolor vivo de haber perdido a su madre, los niños solo querían comer y jugar. El diagnóstico de los médicos fue un cuadro severo de desnutrición y deshidratación. Algunos tenían fiebre y lesiones de tejidos blandos como picaduras y rasguños en la piel. El abuelo materno, Narciso Mucutuy, fue de los primeros en hablar con ellos y contó que en determinado momento los hermanitos sí oyeron que los estaban llamando, pero no se asomaron por miedo a un castigo. Cuando sonaba el helicóptero, ellos se metían debajo de una palizada, debajo de los palos grandes, por del miedo, y cuando le buscaban los paisanos y el ejército, también pasaba, ella cuenta de que pasaba 10 metros, que ellos quedaban quietos, ella tapaba la boca del pequeñito para que no llorara. Entonces cuando los mismos indígenas buscaban en la región donde ellos vivían, ellos nunca contestaban, porque pensaba de que si lo encontraba, que pensaba que lo iban a dar juguete a ellos por esconderse, entonces por eso ellos no contestaban. De acuerdo con sus testimonios, después del accidente estuvieron 4 días junto a la cabina destrozada de la avioneta, esperando que alguien viniera por ellos. Como nadie apareció, Leslie, la hermana mayor, decidió irse a buscar un sendero que los condujera de regreso a casa. Agarró el bolso de los pañales, el biberón
y una bolsada de fariña, una harina de yuca que es alimento tradicional de las tribus amazónicas, que el finado Germán Mendoza Hernández llevaba consigo. Se despidieron de los muertos y arrancaron la odisea. Y cuando ella miró de que ya la mamá estaba muerta, miró las paticas de la hermanita pequeñita, entre un montón de que estaban los tres muertos ahí. Ella los jaló y los sacó. Ahí pues ella inmediatamente miró golpeado los otros dos pequeños. Entonces pues ella abrió la maleta de la mamá, sacó la ropa y rompió y lo envolvió. Y llevaban, mi primo Herma, el Pinadito, llevaba también 3 libras de fariña. Entonces ellas se cogieron eso y quedaron 4 días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlo. Pero a ver de que ya 4 días pasaron ahí, cogieron trochas por el monte. Pero ella decía de que no sabía para dónde iba a salir. ¿Sí? Y ya acá ya al tiempo, pues ellos fueron dejando, o sea, para que se dé cuenta, si alguien les buscaba para que encuentre, ellos fueron dejando donde ellos iban a durmiendo. La bebé sobrevivió la mayor parte del tiempo consumiendo agua y con una profusa diarrea que la llevó al borde de la deshidratación. Mientras que ella tuvo, la niña tuvo el tetero, le daba poquitico hasta que se acabó, pues, de ahí a punta de agua, puro agua. Y la niñita le mantenía churrienta todo el momento porque no se le cuajaba, era pura agua. Claro. ¿Sí? Y al momento dado que anteayer que lo encontraron, dice que pues ella ya no podía caminar, ya estaba muy cansadita. ¿Sí? Entonces ellos se montonaron en un solo lugar y se sentaron. Y ella lo tenía la niña pequeñita ahí entre las piernas cuando lo encontraron. Con apenas 13 años, Leslie demostró sabiduría, resiliencia y coraje para cuidar a sus hermanos en la selva. En ella, los saberes ancestrales se conjugaron para darle valor. Sin embargo, en medio de la felicidad por haberlos encontrado, una nueva tragedia empezó a oscurecer el cielo. Que no vamos, yo le dije, no, hijo, no se me van todavía, tenemos que los médicos le tienen que mirar, porque ustedes tuvieron mucho tiempo en el monte, y después ustedes van a quedar en las manos de bienestar familiar. Después de eso vamos a llegar en un acuerdo para que no hagan entrega, le dije. No, tranquilícese, le dije. En sus conversaciones con los niños, los terapeutas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se dieron cuenta de que algo andaba mal. Al parecer había una historia de maltrato que involucraba a Manuel Ranoque y generaba una división en la familia. De un lado estaba él reclamando la custodia y del otro los abuelos maternos, alegando que ellos podrían darles una mejor protección. Hasta este momento solo había una versión de por qué la familia había tomado aquel fatídico vuelo en Araraquara. Manuel Ranoque dijo desde un principio que la guerrilla de las FARC los estaba amenazando y que por esto debían huir. Pero Fidencio Valencia, el tío abuelo de los menores, aseguró que Ranoque mentía, que le era infiel a su sobrina, la difunta Magdalena Mucutuy, y que la había golpeado, razón por la cual los niños ya habían huido de la selva en el pasado, donde permanecieron 3 días escondidos. Manuel Ranoque negó estos señalamientos. Además, demandó a la empresa de aviación que transportó a su familia y señaló que su mujer Magdalena estuvo 4 días agonizando dentro de la aeronave antes de morir. Esta versión también fue rechazada por los familiares de la joven, quienes expresaron que ella pereció en el impacto inicial. Lo más grave del asunto es que, según la fiscalía, Ranoque habría abusado de sus hijastras en el pasado. Por esta razón fue capturado y procesado por los cargos de actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ante el juez, el sospechoso se declaró inocente, pero fue encarcelado mientras se aclara la situación. Mientras esto ocurría en Bogotá y los niños continuaban al cuidado de los médicos, en la selva amazónica seguía la angustia por el paradero de Wilson, el perro del ejército. En el lugar se quedaron 70 miembros de las fuerzas especiales bajo la premisa de que nunca abandonaban a uno de los suyos en el teatro de operaciones.
así lo prometieron. Somos comandos de las Fuerzas Especiales de Colombia. Hoy, 15 de junio del 2023, continuamos con la Operación Esperanza, en búsqueda de nuestro compañero canino Wilson, el cual se extravió en cumplimiento de esta misión. De igual manera, recalcar el trabajo de los hombres evacuados a causa de lesiones y enfermedades endémicas debido a las adversidades de esta imponente selva. Con humildad podemos decir que se han cumplido misiones más complejas y esta no será la excepción. Wilson tenía 2 años de edad, era de raza pastor belga malinois y había sido insertado en la zona con los comandos el 7 de mayo de 2023, es decir, una semana después de que se estrellara la avioneta. Además del relato de los hermanitos que incluso hicieron dibujos de Wilson en la selva, los militares estaban seguros de que él había estado con ellos, porque en el lodo encontraron pisadas de perro junto a las de niños. Sí, que el perro andaba con ellos, se iban y el perro regresaba otra vez y se iba así. Pero ya después el perro se le desapareció. A partir de ese rastro se trazó un nuevo perímetro de búsqueda, al tiempo que trajeron 2 hembras en celo para ver si el sabueso era traído al olfatear las feromonas. A diario aparecían reportajes en los noticieros contando las hazañas del héroe de 4 patas. Para la opinión pública, Wilson se convirtió en el símbolo de unión en tiempos de polarización política. Pero pasaban las noches y no había noticias del perro. El número de soldados en el área se fue reduciendo paulatinamente. El último que quedó en el frente fue el guía y entrenador de Wilson, y más que eso, su amigo, el soldado Christian David Lara. No solo por aprecio, sino por honor y responsabilidad, decidió encabezar la búsqueda hasta el final. Lo hizo durante 1.5 meses, incansablemente, hasta que el 25 de julio de 2023 se convenció de que ya no había manera de encontrarlo. Un helicóptero lo extrajo de la jungla y lo regresó a la ciudad con el corazón roto. ¿Qué había pasado con el animal? En torno a su destino se produjeron varias teorías: que sufrió un bloqueo emocional al estar desorientado, que le dio una infección bacteriana producto de alguna picadura, igual que sucedió con Ulises, otro perro comando que tuvo que ser extraído de la zona, o que tal vez fue devorado por alguna fiera salvaje. Los indígenas que participaron en la Operación Esperanza tenían otra explicación, una que al parecer era más congruente con los extraños sucesos que rodearon esta historia. Para ellos, los espíritus de la selva se quedaron con Wilson a modo de intercambio para liberar a los niños. Un jefe de la Guardia Indígena de Cauca lo ratificó. Fue intercambiado, quedó como ofrenda por los espíritus que tenían a los niños. Esperemos que mediante conversa espiritual logre salir. Ya los pueblos amazónicos están en ello también, porque es una vida de todas maneras. La Guardia debe propender por la vida de todo y de todos. Entonces, creemos que si se sigue haciendo esa comunicación, el perrito Wilson seguramente saldrá. Pero fue ese canje, digamos, espiritual que se pudo haber llegado para que los niños aparecieran. Entonces estamos en eso. El gobierno nacional condecoró a los exploradores en una ceremonia. Ante la ausencia del pastor belga, la medalla le fue impuesta a su madre, una perrita llamada Drugia. Fue un símbolo de respeto por la labor del canino, pero también una manera de cerrar la cortina del duelo y aceptar que Wilson no regresaría. La selva se lo quedó para sí, al igual que lo hizo con los 3 pasajeros fallecidos en el accidente de la avioneta. 4 almas en total, a cambio de las 4 vidas de los hermanitos Ranoque Mucutuy. Aquí termina la historia de hoy. Si los ha intrigado, no se pierdan el próximo capítulo, con el caso de una sanguinaria familia acostumbrada a engañar a la gente, con propuestas para comprarles sus casas. Pero el negocio no se cerraba con dinero, sino con plomo. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast
y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Google Podcast. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.